Descubrí la receta de los tacos hace poco tiempo, pero desde que lo hice no he parado de hacerlos ni una sola semana. Y hoy quiero compartir contigo cómo hacerlos. Vamos a empezar por lo que más tiempo me lleva, el relleno. Yo voy a estar usando para el relleno contramuslo de pollo. Este contramuslo ya lo tengo adobado desde hace un día, más o menos, sí. Más o menos lleva un día y medio en adobo. Vamos a picarlo en fracciones un poco más pequeñas para que se nos cocine más rápido y acortar un poco el tiempo. Yo prefiero usar para el relleno, sinceramente para el relleno prefiero usar el contramuslo, el muslo y no tanto la pechuga. Siento que estas partes tienen más jugo, tienden a ser un poquito más grasosas, que por eso mismo es en parte por lo que tienen tanto jugo, entonces eso le da un sabor aún mejor al relleno. Vamos a comenzar a saltear el pollo, que es de lo que más tiempo nos lleva. Vamos a agregar un chorrito de aceite para sofreír, para sellar un poco el pollo. Solamente lo vamos a poner a sellar por todos los lados, asegurando que se selle bien con el adobo. Bueno, en este caso con el adobo vamos a revolver. Vamos a asegurarnos de que se selle bien por todas las partes, así que en lo que él se va haciendo lo vamos controlando y vamos picando cebolla. Bueno, ahora vamos a picar cebolla. Vamos a reservar la cebolla para cuando el pollo ya sea sellado lo suficiente, agregarla y pocharla junto al pollo. Otra cosa que le voy a agregar al pollo es piña. El relleno va a ser pollo con piña. Sinceramente me gusta bastante la mezcla del pollo con piña, le da un toque bastante dulzón al pollo. Y como la piña es entre dulce y ácida, le viene estupendo un buen pollo. Vamos a cortarlas en dados regulares. Vamos a revolver todo y vamos a dejarlo alrededor de 5 minutos. Y también vamos a agregar ahora la cebolla. Vamos a tapar y vamos a dejar alrededor de 5 minutos, 3 minutos, que la piña bote su líquido. Y es en ese momento cuando vamos a tapar el pollo completamente con agua y vamos a volver a tapar para que se termine de cocinar. Ahora vamos a preparar la masa para los tacos. Vamos a colocar 250 gramos de harina. También vamos a estar empleando media taza de agua tibia. Ahora le vamos a agregar a la masa una pizquita de sal, 4 cucharadas de aceite y ahora vamos a revolver bien esto hasta que se integren. Vamos a empezar a agregar de a poco el agua. Cuando comencemos a ver que la masa ya se comienza a despegar de los bordes, es el momento de meterle la mano. Vamos a enharinar el puesto de trabajo. Vamos a ponerla y comenzamos a amasar. La parte del amasado es muy importante, tienes que asegurarte de amasar bien, no te puede quedar ningún grumito de harina cruda adentro, tienes que lograr amasar bien, que todo quede bien homogéneo, bien pegado. Así te debería quedar la masa. La vamos a estirar y la vamos a dividir en 4 porciones iguales. Y tapamos. ¿Por qué es importante taparlo? Porque al dejarlo a temperatura ambiente, el aceite y la harina
se resecan de una forma extraña y entonces la tapas y las reservas para cuando empecemos a hacer las tortillas. Ya una vez el pollo está en este punto, que la piña había soltado todo el jugo, vamos a agregar un poquito más de agua hasta cubrir casi completamente el pollo, más o menos a esta altura vamos a llenarlo de agua y vamos a tapar. Agregamos alrededor de una taza de agua hasta cubrir y tapamos. Y ahora, mientras se va cociendo el pollo, vamos a terminar de cocinar las tortillas. Siguen viendo igual que cuando las dejamos, siguen estando bastante suavecitas. Tomamos la primera, la aplanamos un poquito y estiramos. Vamos a agregar un chorrito de aceite para ayudar al sartén. El sartén es antiadherente, esto no es necesario. Agregamos nuestra tortilla. Con la puntita de los dedos y con mucho cuidado yo estoy intentando estirarlo. Cosa no recomendable si se hace hacerlo con mucho cuidado para no quemarse. Y ahora esperamos. Ya para este momento tiene varias burbujas, así que vamos a checar por debajo a ver cómo está, y efectivamente es el momento de darle la vuelta. La dejamos otra vez 5 o 3 minutos para que se termine de hacer del otro lado. Y una vez esté de esta manera, volvemos a repetir el proceso. Y ya tendríamos todas las tortillas hechas. Bien, vamos a revisar ya como el pollo, que ya debe de estar. Mira la pinta que tiene. ¡Qué rico huele! ¡Y qué hambre tengo! Mira. Lo que vamos a hacer ahora es sacar las piezas de pollo y las vamos a desmenuzar. Una vez lo tengamos así desmenuzado, vamos a volverlo a incorporar en la olla para reducirlo. Agregamos todo el pollo desmenuzado y lo vamos a dejar reducir con el resto del caldo que queda dentro. En este punto, si le falta sal o alguna otra especie que le quieras agregar, será hecha. Vamos a ver. Está brutal. Literalmente tiene un sabor, tiene el dulce de la piña, también se le siente las especias, el ajo, la cebolla, el sabor del pollo con piña, literalmente es otro nivel. Quien nunca ha probado esto, a cualquier santo le reza. Está sabroso, está riquísimo. Cuando ya se vea de esta manera, prácticamente ya no tiene líquido, es el momento de bajarlo de la olla. Y como último integrante del relleno voy a usar solamente un pedazo. Sí, así está bien. Sería suficiente. Vamos a picar de esta manera a lo largo. Ahora vamos a lavarla. Una vez la tengamos bien lavada, vamos a proceder a aliñarla. Un chorrito de salsa de soja, una cucharadita de miel, una cucharadita de vinagre, otra cucharadita de aceite de romero. Y ahora lo agregamos. Sal al gusto. Y ahora vamos a comenzar. Mira al final cómo quedaron. Para el relleno vamos a usar col, la cual ya aliñamos, el pollo. Voy también a usar de aderezo para el taco en general, salsa de yogur hecha en casa. Esto es riquísimo. Vamos a tomar una tortilla. Vamos a agregarle su
poco de carne. Entonces agregamos ahora un poquito de adobo. Y ahora el momento que no sé si todos estaban esperando, pero yo sí, porque ya tengo demasiada hambre. Vamos para allá. Ay, qué rico se ve. ¿Sabes que el taco está bueno? Cuando el taco chorrea. El pollo está riquísimo, el pollo está entre dulce y salado. La col le da un toque crujiente que no le viene mal para nada. Y para completar tenemos el adobo de yogur, que sinceramente lo vengo probando desde hace muy poco. Y me encanta, simplemente para las ensaladas y esas cosas me encanta. Provecho.